Nuevamente, muy buenos días a todos. Sí, esperando que se encuentren bien de salud en sus casas. Sí, arrancamos con este tema tan interesante, tan importante como tal en lo que es la materia y bueno, la carrera en sí. Sí, el término trigémino, sí, hace referencia o hace comparación con lo que es trillizos. Hace referencia a tres ramificaciones que son casi similares. En este caso, si ustedes tienen el conocimiento base, tenemos tres ramificaciones básicas en el nervio trigémino, ¿cierto? El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular como tal. Ahora vamos a ver, fíjense, cuál es la parte funcional de este nervio, primeramente, antes de meternos en la parte anatómica. Como pueden ver acá, vamos a agarrar mi puntero, ¿sí? Ahí claramente podemos ver el territorio de inervación superficial de lo que representa la cabeza y el cuello. Entonces, habíamos dicho que el nervio trigémino hace referencia a sus tres ramificaciones fundamentales. Ahí está la rama oftálmica, el territorio de la rama oftálmica, ahí claramente el territorio de la rama maxilar y ahí el territorio de la rama mandibular. Sucede que este nervio trigémino con sus tres ramas es un nervio sensitivo motor, sensitivo motor. Como pueden ver, por su parte sensitiva, va a recoger todos los estímulos presentes en lo que es la cara y a su vez, ¿sí? También va a recoger estímulos profundos a nivel de cavidad orbitaria, cavidad nasal, cavidad bucal, y en la parte más profunda va a recoger la sensibilidad de la dura madre craneal como tal. Entonces, un gran territorio, tanto superficial, profundo e inclusive interno a nivel intracraneal. Por su parte motora, una de sus ramas es una rama sensitivo-motora. En este caso nos vamos a referir a la rama mandibular. Esta rama mandibular es una rama ya mixta como tal, ¿cierto? Entonces, si analizamos la rama oftálmica, es totalmente sensitiva. La rama maxilar va a ser totalmente sensitiva. En cambio, la rama mandibular va a ser mixta, sensitiva y motora como tal. ¿Pero qué es lo que se mueve gracias a esta parte motora? Pues gracias a esta parte motora va a animar a los músculos de la masticación, que lo hemos visto ya en temas anteriores, ¿cierto? Entonces anima al músculo temporal, al macetero, al pterigoideo lateral, al pterigoideo medial, a ese quinto masticador que por ahí lo describieron también, al esfenomandibular, y aparte de animar a estos masticadores, también va a tener control sobre otros músculos, el músculo miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar, el tensor del tímpano como tal. Como pueden ver, ahí tengo bastante amplio el territorio como tal. Pero fíjense, hablemos de esta rama oftálmica. Vean, fíjense el territorio de la rama oftálmica y a nivel superficial, vean cómo está recogiendo la sensibilidad de la parte anterior del cuero cabelludo, de la piel de la frente, del párpado superior, del dorso nasal, del lóbulo de la nariz, del territorio superficial. Si me voy metiendo más profundamente, voy a ver que va a recoger la sensibilidad del propio globo ocular, va a recoger la sensibilidad del seno frontal, de las celdillas etmoidales, del seno esfenoidal. Es más, se va a meter un poquito por debajo del globo ocular en su profundidad y va a recoger la sensibilidad del territorio olfatorio y parte anterior de la cavidad nasal. Ya a nivel intracraneal, por sus ramas colaterales, este nervio oftálmico ya va a recoger la sensibilidad de la dura madre frontal, dura madre occipital, ¿sí? A través de su rama tentorial como tal. Entonces, un gran territorio para la rama oftálmica que es totalmente sensitiva, no se lo olviden, es totalmente sensitivo. Vamos a la rama maxilar. Vean la parte superficial. ¿Cómo recoge la sensibilidad de esto? Parte anterior de la región temporal, o también denominada región de la sien, la región del pómulo o cigomática, la región de las mejillas en su parte anterior, párpado inferior como tal, labio superior y su límite prácticamente marcado por la comisura labial. Es la parte superficial. Si me toco todo ese territorio, pues es territorio del nervio maxilar. En profundidad, ¿qué es lo que va a abarcar? La porción inferior y porción posterior de
cavidad nasal. Prácticamente el territorio respiratorio o área respiratoria de la cavidad nasal es el territorio del nervio maxilar. Más inferiormente ya nos vamos a cavidad bucal, donde todo el paladar duro, el paladar blando, velo del paladar, piezas dentarias del arco superior, encías del arco superior, todo inervado por el nervio maxilar. Y ya, ahora yéndonos a la parte intracraneal, el territorio intracraneal representado por la dura madre temporal, dura madre parietal. Prácticamente ese territorio de la fosa craneal media es territorio sensitivo intracraneal de lo que es el nervio maxilar. Entonces, vean aquí la gran importancia. Estas dos primeras ramas son totalmente sensitivas. Vamos a la rama que es mixta. Hablando del nervio mandibular, vean el territorio sensitivo. Región temporal en su parte posterior. La región parotidia, ahí claramente. La parte anterior del pabellón auricular. Toda la piel en relación a la mandíbula, incluyendo la región posterior de las mejillas, la piel del mentón, piel del labio inferior como tal. Cuando describamos la inervación profunda, pues todos los dientes del arco inferior, encías como tal, piso de la boca, 2/3 anteriores de la lengua, inervados de manera profunda. A nivel profundo, pues recoge también la sensibilidad de la articulación temporomandibular. Es un gran territorio, fíjense, sensitivo. Como le iba diciendo, por su parte motora, anima los músculos de la masticación como tal, y a su vez va a dar inervación también motora a los músculos, tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, ¿sí? A ese nivel, miloioideo, vientre anterior del digástrico. Algo muy particular que debo de mencionar en esta rama mandibular es que si bien veo toda esta imagen en su territorio sensitivo, pues no va a dar inervación a un pequeño segmento que lo voy a marcar en este momento en un color anaranjado. Fíjense, esta zona que estoy marcando en anaranjado, que corresponde prácticamente a la piel del gonion, a la piel del ángulo de la mandíbula, no es territorio sensitivo del nervio trigémino. Pues corresponde a qué nervio. Si pueden ver ahí atrás la delimitación de las líneas, lo que se encuentra en la parte posterior del cuero cabelludo, la región de la nuca como tal y de las demás líneas que voy a ver ahí posteriormente, son territorios de los denominados nervios cervicales. Por aquí estará el territorio del segundo nervio cervical, aquí del tercer nervio cervical, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ahí como pueden ver más inferiormente, el territorio del octavo nervio cervical. No se me olviden a este nivel que sucede que esta piel del ángulo de la mandíbula va a estar inervado prácticamente por una ramificación cervical. Entonces, en este caso vendría a ser el ramo auricular mayor del plexo cervical superficial, que es una ramificación, que es una dependencia del tercer nervio cervical como tal. Entonces, como pueden ver, ahí tengo la parte de la anatomía funcional, pero me falta la parte vegetativa. Sucede que la ramificación oftálmica va a conducir fibras vegetativas destinadas a la secreción de la glándula lagrimal. La rama oftálmica, ¿sí? Va a incluir entre sus ramificaciones que corresponden al motor ocular común, para lo que es la vasodilatación pupilar y lo que representa la vasoconstricción vascular, ¿sí? La rama maxilar también lleva fibras vegetativas, pues lleva fibras vegetativas que corresponden al facial, también, ¿sí? Para la secreción lagrimal y la secreción de las glándulas de la cavidad nasal. La rama mandibular no queda indiferente, también conduce fibras vegetativas de otro nervio, conduce fibras vegetativas del glosofaringio para la inervación secretora de la glándula parótida y también fibras vegetativas del nervio facial para la secreción de la glándula submandibular y sublingual como tal. Entonces, tenemos diferentes funciones a ese nivel, ¿sí? Sí, pero tomen en cuenta que cuando hablamos de trigémino es sensitivo motor. Las fibras vegetativas que conduce este nervio corresponden a otros nervios, son fibras prácticamente prestadas como tal. Pero muy bien, metámonos en lo que representa el nervio trigémino y vayamos a ver la siguiente imagen. Fíjense,
Cuando tenemos la presencia de orígenes, tenemos dos tipos de orígenes, ¿cierto? Un origen real y un origen aparente. La mayor parte de los orígenes reales se van a encontrar prácticamente dentro del sistema nervioso. Entonces, como podemos ver, aquí tengo una imagen, fíjense, acá, de lo que es el sistema nervioso. Esto que estoy viendo acá recibe el nombre de tallo cerebral o tallo encefálico. En este tallo cerebral podemos reconocer las tres porciones básicas, ¿cierto? Ahí lo marco, ahí le voy a poner bulbo. Ahí tenemos el mesencéfalo en la parte superior, el mesencéfalo. Esta parte de acá es la protuberancia. Y esta porción inferior es lo que es el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo, médula oblonga, mielencéfalo como tal, diferentes porciones. Ahora, muy bien, sé que cuando yo quiero encontrar el origen real de lo que es el nervio trigémino, tenemos dos tipos de orígenes reales. Tenemos un origen real sensitivo, que lo voy a ver acá, y un origen real motor. Como es un nervio sensitivo motor, tiene dos orígenes reales. El origen real sensitivo se encuentra prácticamente fuera del sistema nervioso, se encuentra en un ganglio. Sucede que todos los orígenes reales sensitivos en los pares craneales están en estructuras denominadas ganglios como tal. Sabemos bien que es el ganglio, ahí lo tengo claramente con el puntero rojo, es el ganglio trigeminal, semilunar de Gasser como tal. Ahí lo tengo aquí, fíjense esta imagen de la base del cráneo y podemos ubicar a este ganglio que lo tengo aquí al aire, aquí, metido prácticamente en la parte medial, ¿sí? De lo que es la fosa craneal media. Y como nos dice la literatura, y lo voy a pintar aquí en la imagen, sucede que tiene una forma semilunar. Y lo vamos a pintar en un color verde, fíjense. Ahí lo voy a delimitar. Ahí está la clásica forma semilunar de mi ganglio trigeminal. Entonces, en su descripción anatómica podemos decir lo siguiente, que presenta una cara superior, sucede que la cara superior de este ganglio está cubierto de dura madre. La dura madre va a generar una envoltura, puede ser netamente fibrosa u osteofibrosa en relación a lo que representa el hueso temporal, ¿sí? Esa dura madre, ¿sí? Forma parte del cabum de Meckel como tal. Eso es en la cara superior. La cara inferior. La cara inferior de este ganglio está apoyado, como pueden ver en esta imagen de la base craneal, en la parte más anterior de la cara anterosuperior de la porción petrosa del temporal. A ese nivel podemos decir que este ganglio ha labrado una fosa, la fosita del ganglio de Gasser, la impresión trigeminal. Entre este ganglio y lo que es la porción ósea, van a discurrir los nervios petrosos, mayores, menores, profundos como tal. Y más profundamente, si yo escarbo la parte ósea, hemos de poder encontrar que en relación a esa cara inferior, hemos de poder encontrar a la arteria carótida interna. Pero muy bien, ya tenemos dos caras. Vamos a bordes como tal. Vamos a marcar los bordes en un color rosado. Fíjense, este borde que lo pinto en rosado es el denominado borde anterolateral. Le voy a poner ahí anterolateral o anteroexterno. Este otro borde que casi es rectilíneo en mi imagen, vendría a ser el borde posteromedial. Posteromedial. Tenemos aparte una extremidad anterior, tenemos una extremidad posterior. Vamos a describir los bordes como tal. Si se fijan bien, aquí de todos los bordes debo de tomar en cuenta que el borde anteroexterno o anterolateral está dando nacimiento a las tres ramificaciones de mi nervio trigémino. En este caso, fíjense a este nivel cómo se origina la rama oftálmica, ahí fíjense, destinado prácticamente a la cavidad orbitaria, pues para ingresar a la cavidad orbitaria va a tener que atravesar la fisura orbitaria superior. Aquí tengo la rama maxilar seguidamente, ahí lo estoy pintando en verde, y la rama maxilar que la estoy pintando ahora en verde va a tener que atravesar el agujero redondo para poder ingresar a ese nivel, al trasfondo y a la fosa infratemporal. Y más hacia atrás, ingresando a la fosa infratemporal, ahí está la rama mandibular o rama maxilar inferior. No se me olviden que del borde anterolateral emergen las tres ramas fundamentales del nervio trigémino como tal. Borde posteromedial. Si yo analizo ahí el borde posteromedial, sucede que va a dar origen a un plexo. Ahí lo estoy dibujando. El conjunto de fibrillas del nervio trigémino
a este nivel a formarlo el denominado plexo triangular. Se conjunciona y forma el plexo triangular que es dependiente del borde posteromedial y es prácticamente continuación con la raíz sensitiva del nervio trigémino. Extremidades. La extremidad anterior, ahí donde estoy con el punto rojo, sí, está en relación con el seno cavernoso. Extremidad posterior está en relación con el nervio mandibular en su borde posterior como tal. Entonces ahí tenemos diferentes relaciones. O sea, de que este nervio o este ganglio, en todo caso, este ganglio de Gasser, va a recoger la sensibilidad de los territorios que hemos descrito. Dentro de este ganglio tenemos células en forma de T, como lo puedo ver aquí arriba, fíjense ahí, ¿sí? Células en forma de T, a lo que, bueno, lo conocemos con el nombre de neuronas, neuronas unipolares como tal, fíjense ahí. Esta célula nerviosa en forma de T presenta una prolongación periférica. Esta prolongación periférica, pues viene a ser una de las ramificaciones, ya sea la rama oftálmica, maxilar o mandibular, pero sensitiva. Esa información llega acá, a este cuerpo neuronal. Bueno, existen un montón de cuerpos neuronales que se concentran en el ganglio y la información escapa por una rama central. Esta ramificación central de esta neurona en forma de T, ¿sí? Va a constituir una de las fibrillas de esta, que es la raíz sensitiva. Una vez que este ganglio con sus múltiples neuronas en forma de T ha percibido la sensibilidad de la cara y de todos los órganos de la cara, la información es transmitida acá, dentro del sistema nervioso, donde podemos encontrar, según Rouvier, la presencia de dos núcleos, un núcleo sensitivo principal dentro de la protuberancia y un núcleo sensitivo accesorio que está dentro del bulbo raquídeo, ¿cierto? Aparte, si han leído la literatura, existe inclusive un núcleo mesencefálico. Entonces, vamos a ver las propiedades de estos núcleos como tal, de que este núcleo mesencefálico capta una sensibilidad propioceptiva espacial. Este núcleo, que lo estoy viendo aquí, el más importante, que es el núcleo sensitivo principal, una sensibilidad táctil, táctil epicrítica, táctil fina como tal. Y aquí, esta prolongación descendente, raíz espinal como tal, raíz de Riolano como tal, tiende a captar una sensibilidad termoalgésica. Entonces, como pueden ver, ahí tenemos el origen real sensitivo, representado fundamentalmente por el ganglio de Gasser como tal, y su continuación de las fibras hacia lo que es la transmisión al sistema nervioso. Pero muy bien, ya tengo el origen real sensitivo, vamos a describir ahora el origen real motor. Fíjense, ahí lo tengo, mi imagen evidentemente no es muy clara, ¿cierto? Entonces ahí tengo en color rojo, fíjense, aquí lo voy a pintar, soy de que los orígenes reales motores ahora están dentro del sistema nervioso, y lo voy a lograr pintar en un color celeste para que se diferencie. Aquí está. Ahí tengo la presencia del núcleo masticador principal, que acabo de pintarlo, que está, como pueden ver en este corte a trasluz, dentro de la protuberancia. Inclusive la literatura nos describe la presencia de un núcleo masticatorio accesorio que está más hacia arriba, dentro del mesencéfalo. Estos dos núcleos se han conectado entre sí, reciben impulsos nerviosos del lóbulo frontal de los hemisferios cerebrales y, como pueden ver las fibras, fíjense, está prácticamente ahí, atravesando internamente la protuberancia y emerge. Y se va a unir, como pueden ver en la imagen, a la ramificación mandibular. Entonces, la rama mandibular es una rama sensitivo-motora, como tal. No se me olviden ahí, tengo claramente ahí el núcleo masticador principal, núcleo masticador accesorio, y ahí prácticamente dirigiéndose a lo que es la rama mandibular. Entonces, no olviden el origen real motor en dos núcleos masticatorios. Y la función, sobre todo, inervar y animar a los músculos de la masticación. Muy bien, lo borro eso. Vamos a ver el origen aparente. Cuando consideramos el origen aparente, así como en los otros pares craneales, tenemos que ver a los diferentes nervios saliendo del sistema nervioso. Aquí tenemos en esta imagen una visión anterior de estructuras cerebrales, visión anterior de lo que es el cerebelo en la parte inferior, y aquí está el clásico tallo que siempre me gusta mencionar. Fíjense, ahí está el bulbo raquídeo, ahí está la protuberancia y ahí está el mesencéfalo. Como lo dice la teoría, el origen aparente, ¿sí? Aparentemente yo voy a ver salir al nervio trigémino acá.
en las porciones laterales de lo que es la protuberancia como tal, o como lo que dice de Rubier entre la cara inferior de lo que es la protuberancia y el nacimiento del pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso no es nada más y nada menos que una columna nerviosa que va a unir esta protuberancia con el cerebelo que se encuentra por detrás. Entonces aquí, donde estoy con el punto rojo, tengo el origen aparente ahí en las porciones laterales de la protuberancia. Como pueden ver en la imagen, una raíz sensitiva bastante gruesa como tal, y una raíz motora que es bastante delgada. La raíz motora, encontrándose en su origen muy cerca a la porción medial, se ubica progresivamente en su cara inferior y al final, en las proximidades del agujero oval, conjunciona con el nervio mandibular, ¿sí? A ese nivel formando el plexo de Girard, ¿cierto? Ahí tenemos un plexito que se va a originar, pues esta ramificación motora que es tan delgadita va a tender a rodear y a abrazar a la rama mandibular para finalmente unirse y fusionarse con dicha rama. Pero muy bien, entonces ahí tengo el origen aparente en la protuberancia. Pero muy bien, ya conozco los orígenes, vamos al trayecto como tal, recorrido y ramificación como tal. Una vez que ha nacido, fíjense aquí, en esta protuberancia, este nervio con sus dos ramificaciones está envuelto como todos los demás nervios en pía madre. Y una vez que se ha envuelto de pía madre que va a formar una cubierta, va a discurrir por el tejido y espacio subaracnoideo como tal. Discurre. ¿A dónde se va a ir ahora? Muy bien. Vuelvo a mi imagen. Mi ganglio como tal se ha dividido en sus tres ramas a este nivel y vamos a describir la rama oftálmica que ya lo había tenido, creo, grabado en otro tema, ¿cierto? Y lo vamos a hacer más rápidamente. La rama oftálmica, como lo habíamos dicho en su momento, nace de la porción más anterior y medial del borde anteromedial del ganglio trigeminal como tal. En este trayecto, sí, como puedo verlo aquí también, fíjense mi ganglio, esta rama oftálmica se va a meter en una cavidad. Esta cavidad que la tengo acá en la imagen, que es el seno cavernoso. Se mete en el seno cavernoso, realizando un corte frontal o coronal del denominado seno cavernoso. ¿Se acuerdan que tenía esta imagen? Aquí tengo un seno cavernoso, otro seno cavernoso como tal, y aquí me interesa mi nervio oftálmico como tal, que lo puedo volver a pintar ahí en un color anaranjado. Aquí vamos a poder encontrar la presencia aquí en la parte inferior del nervio oftálmico. Aquí se encuentra, fíjense, ahí lo estamos pintando en un color anaranjado, ahí se encuentra el nervio oftálmico, ahí donde estoy con el punto rojo. En este trayecto, por la pared lateral de este seno venoso cavernoso, se encuentra debajo del tercer par craneal, debajo del cuarto par craneal, encima de la rama maxilar, que es su rama hermana como tal, y prácticamente por fuera de la arteria carótida interna y del nervio abducens como tal. Entonces, múltiples relaciones anatómicas. En este trayecto dentro del seno cavernoso como tal, debo tomar en cuenta que la rama oftálmica origina sus ramas colaterales. ¿Cuáles son las ramas colaterales? Origina ramas comunicantes al tercer par craneal, ramas comunicantes al cuarto par craneal y ramas al plexo simpático pericarotídeo. Hay un plexo nervioso que rodea la arteria carótida interna, el plexo simpático pericarotídeo. Pero muy bien, aparte debo destacar que esta ramificación oftálmica origina una rama colateral importantísima, que es la rama tentorial como tal. Sucede que la rama tentorial, también denominada rama recurrente de Arnold, va a salir de este seno cavernoso, ¿sí? Pero perforando al nervio patético. Y finalmente se va a distribuir en esto que estoy viendo acá con el punto rojo, representa la tienda del cerebelo o tentorium cerebeloso. Entonces va a dar inervación al tentorium cerebeloso. Sucede que esa ramificación tentorial, ¿sí? Prácticamente saliendo a este tentorium y de aquí se va a diversificar en lo que va a ser la dura madre occipital. Entonces ahí tengo ramas colaterales. Mi nervio oftálmico como tal tiende a ingresar a cavidad orbitaria, pero antes de ingresar hace su división en sus tres ramificaciones finales, que son los nervios frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar como tal. Pero muy bien, vamos a ver esas ramificaciones como tal. Fíjense, nuevamente aquí tenemos la visión de lo que es la cavidad orbitaria.
Aquí se encuentra, donde estoy con el punto rojo, se encuentra cavidad nasal y claramente puedo ver los cornetes ahí, el cornete medio, ahí está el cornete inferior, ahí está el cornete superior tan pequeñito, ahí está el seno maxilar, ¿sí? Entonces aquí tengo un corte también de lo que es cavidad orbitaria y ahí puedo ver el ingreso de las tres ramas fundamentales terminales del nervio oftálmico como tal. Como pueden ver, el nervio nasociliar está ingresando por esta abertura que comúnmente le hemos dado el nombre de anillo de Sina y el nasociliar se dirige en sentido medial y en este trayecto en sentido medial, como lo estoy viendo ahí con mi puntero rojo, ¿sí? Va a acompañar o va a estar debajo del músculo oblicuo superior y acompañado por su arteria satélite, que es la arteria oftálmica. Siempre en dirección medial, el nasociliar, ¿sí? Atravesando el anillo de Sin, que se encuentra en la porción más medial de lo que es la fisura orbitaria superior. Más lateralmente, el nervio frontal, ¿sí? Atravesando la parte lateral de la fisura orbitaria, entre el nervio patético, que no lo puedo ver acá, y el nervio lagrimal. Y el nervio que ingresa a cavidad orbitaria, que se encuentra más lateralizado, el nervio lagrimal, siempre en la parte lateral, encima de lo que va a ser el músculo recto lateral de la cavidad orbitaria, dirigiéndose a la glándula lagrimal, ¿cierto? Entonces ahí tengo las tres ramificaciones. Vamos a ver esas tres ramas en la siguiente imagen. Fíjense acá, con esta imagen podemos describir esas tres ramificaciones clásicas como tal, ¿sí? Voy a comenzar con la rama más compleja, ¿sí? Que representa el nervio nasociliar. Fíjense, el nervio nasociliar, que aquí ya lo voy pintando en un color amarillo. Vean ahí cómo prácticamente se está dirigiendo en sentido anterior y medial como tal. En este trayecto dentro de la cavidad orbitaria, este nervio, el nervio nasociliar, va a encontrarse, como pueden ver en la imagen, debajo del músculo elevador del párpado superior, debajo del recto superior, encima del nervio óptico como tal. Las clásicas ramas colaterales que se les describen son tres ramificaciones. Tenemos las siguientes tres ramas. Esta de acá, fíjense, que lo estoy pintando y va una bolita, es el ramo sensitivo del ganglio ciliar. Ahí tengo las ramas sensitivas del ganglio ciliar. Sabemos bien que del ganglio ciliar va a emitir dicho ganglio ramas eferentes, que son los nervios ciliares cortos, que tiene la finalidad fundamentalmente de recoger la sensibilidad del globo ocular. Entonces, ahí tengo el ramo sensitivo del ganglio ciliar. En acá, seguidamente, estamos viendo, lo estoy pintando ahí, los nervios ciliares largos, como tal, ahí tengo los nervios ciliares largos, que también van a atravesar la esclerótica ocular y van a recoger la sensibilidad del globo ocular. Sigo viendo acá, y aquí vamos a tener el nervio etmoidal posterior. Y como pueden ver ahí, el nervio etmoidal posterior está ahí atravesando la pared interna de la cavidad orbitaria, en esta visión superior de cavidad orbitaria, y va a recoger la sensibilidad de las celdillas etmoidales posteriores y la mucosa del seno esfenoidal como tal. Entonces tenemos, fíjense, tres colaterales. Justo a la altura del agujero etmoidal anterior, se divide en sus dos ramas terminales. Ahí tengo el nervio etmoidal anterior, lo estoy pintando en sentido medial, ¿sí? Este nervio etmoidal anterior de gran importancia que acabo de dibujarlo, pues va a recoger la sensibilidad de la dura madre frontal, va a ingresar a cavidad nasal, va a recoger la sensibilidad del techo nasal, su rama medial de este nervio etmoidal anterior, su rama medial de mi nervio etmoidal anterior, recoge la sensibilidad del tabique, en cambio su rama lateral, denominada nervio nasolobar, pues va a recoger la sensibilidad de la cara posterior de los huesos nasales, cuyas ramificaciones recogen toda la sensibilidad del dorso nasal hasta el lóbulo de la nariz. La otra rama terminal, que es el nervio infratroclear, como pueden ver ahí donde estoy con el punto rojo, se dirige en sentido anterior, va a pasar por debajo de lo que representa la tróclea o polea de reflexión del oblicuo mayor y finalmente emerge por el ángulo interno de los ojos, donde origina ramas ascendentes para la piel del entrecejo, ramas mediales para la raíz de la nariz, ramas descendentes para vías lagrimales. Entonces no se me olviden aquí en el nervio nasociliar, que es un ramo que emite las siguientes ramas colaterales. Ahí lo voy a enumerar. En el 1, el ramo sensitivo del ganglio ciliar. En el 2, los nervios ciliares largos. En el 3, el nervio etmoidal posterior o nervio de Lluska como tal. Son tres ramas colaterales. Ramas terminales.
dos ramificaciones terminales. Le voy a poner la letra A al nervio etmoidal anterior y la letra B al nervio infratroclear como tal. Es como podemos ver, ahí hemos descrito al nervio nasociliar. Me voy a la otra imagen y también en esta imagen donde veo el desteche de la cavidad orbitaria, hemos de poder reconocer a la otra rama del nervio oftálmico. Esto donde estoy con el punto rojo es el nervio frontal. Entonces ahí lo puedo pintar de manera muy similar que lo he ido haciendo. Entonces fíjense, ahí lo estamos pintando. Esta rama tan gorda, tan gruesa como tal, es el nervio frontal. Como nos dice la literatura, el nervio frontal es una rama que está prácticamente entre el techo orbitario y el músculo elevador del párpado superior. Si yo tengo en esta visión de la fosa craneal anterior, yo hago el desteche de cavidad orbitaria, siempre voy a poder visualizar ahí, a trasluz debajo de la periórbita, al nervio frontal. Cuando veo este nervio frontal, en su trayecto se va a dividir en dos ramas. Esta rama que lo estoy pintando ahora, esta es la rama lateral del nervio supraorbitario, también denominado nervio frontal externo. Esta otra rama que ahora voy a pintar es la rama medial del nervio supraorbitario, nervio frontal interno. Estas ramas, como pueden ver, se están dirigiendo en sentido anterior. Y una vez que se van hacia adelante, la clásica descripción nos dice que la rama lateral, si de este nervio frontal va a atravesar la escotadura supraorbitaria. En ese trayecto emite ramas palpebrales sensitivas para el párpado superior y finalmente se va a distribuir en la piel de las porciones laterales de la frente. En cambio, la rama medial se dirige en sentido medial, va a contornear el borde supraorbitario, determinando la escotadura frontal interna. Finalmente, se distribuye en la piel de la frente, en la porción medial de la piel de la frente. En la clásica descripción, se describe la presencia de una rama colateral o también denominada rama comunicante, que ahora la voy a pintar, esa rama colateral o rama comunicante que es mucho más delgadita a este nivel. Esta, fíjense que la estoy dibujando acá ahora, ¿sí? Se va a dirigir en sentido medial y aquí, en su trayecto en sentido medial, se va a unir al nervio infratroclear, formando un círculo nervioso alrededor de la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. Entonces, aquí tengo un nervio frontal que es la ramificación prácticamente más gruesa del nervio oftálmico. Vamos a la ramificación lagrimal. Ahí mismo, aquí tengo la presencia de la ramificación lagrimal. Como pueden ver en la imagen, el nervio lagrimal está aquí, encima de lo que es el músculo recto lateral, y fíjense en su trayecto. Tiende a unirse a una ramificación. Aquí en esta imagen no lo puedo ver. Se une a la rama cigomática, del nervio maxilar. Y producto de esta unión, sucede que si mi nervio lagrimal, que está llegando en esta imagen ahorita, la glándula lagrimal, si es solo un nervio sensitivo, gracias a su unión con la rama cigomática del nervio maxilar, ya va a generar inervación secretora para la glándula lagrimal como tal. Y eso les voy a mostrar enseguida. Fíjense, voy a borrar todo lo que he marcado ahora. Y vamos a ver cómo se fusiona en una imagen anterior. Vean acá. Me vengo a esta imagen. Vean aquí mi nervio lagrimal. Y vean aquí cómo va a ingresar a cavidad orbitaria, por lo que representa la fisura orbitaria inferior, esta rama cigomática. Ven aquí la rama cigomática, esta es la rama cigomática del nervio maxilar, y esta rama cigomática prácticamente puede fusionarse a nivel de la glándula o en el tercio anterior. Pues esta rama cigomática lleva fibras vegetativas secretoras para lo que representa la glándula lagrimal como tal. Entonces, como pueden observar en la imagen, ¿sí? El nervio lagrimal tiende a unirse a esta rama cigomática y en función a esto el nervio lagrimal, que era únicamente sensitivo, gracias a la rama cigomática como tal, ¿sí? Va a dar inervación secretora a la glándula lagrimal como tal. Pero muy bien. Una vez que veo esta imagen, ahora voy a mostrarles en pieza como les iba mostrando hace un momento. Fíjense acá, en esta imagen en pies cadavéricas, aquí tenemos la presencia del nervio nasociliar, ahí claramente, que se encuentra en la parte más interna o medial de esto del techo de la cavidad orbitaria, sí, en la parte más medial o interna ahí. En acá, fíjense, aquí tenemos, una vez que se ha destechado el nervio frontal,
ahí claramente, con su nervio supratroclear, su nervio frontal externo, su nervio frontal interno. Aquí en esta otra imagen tengo al nervio nasociliar o nervio lagrimal, más bien dicho, aquí está el nervio lagrimal, ahí, ¿sí? Que se encuentra prácticamente encima del músculo recto lateral. Ahí la presencia de imágenes en piezas anatómicas como tal. Pero muy bien. Una vez que ya conozco lo que representa esta ramificación o nervio oftálmico como tal, vamos a describir la siguiente ramificación que es el nervio maxilar. Fíjense. Entonces, como pueden ver ahora en la imagen, la ramificación maxilar es una ramificación media del borde anterolateral del ganglio trigeminal o semilunar de Gasser. Como pueden ver, en su trayecto en sentido anterior, primeramente se encuentra dentro de la cavidad craneal, tiende a salir de esta cavidad craneal atravesando este orificio que lo voy a pintar en rojo, el agujero redondo, ahí lo acabo de pintar, ¿sí? Entonces ahí tengo el agujero redondo, continúa su trayecto, ya se encuentra aquí en el transfondo y en la fosa infratemporal. Una vez que se encuentra aquí en el transfondo y en la fosa infratemporal, tiene que ingresar a cavidad orbitaria. Y para poder ingresar a cavidad orbitaria, va a atravesar otro orificio. Este orificio que lo pinto en rojo ahora, corresponde a la fisura orbitaria inferior. Algo muy particular que debo de destacar de esta segunda rama, que es también sensitiva, que es el nervio maxilar, que una vez que va a ingresar a cavidad orbitaria, el nervio maxilar tiende a cambiar de nombre. Pues ahora, dentro de su trayecto, dentro de cavidad orbitaria, ahora recibe el nombre de nervio infraorbitario. Entonces recibe el nombre de nervio infraorbitario. Entonces, como pueden ver, atraviesa la fisura orbitaria inferior y este mismo nervio maxilar ahora es el nervio infraorbitario que va a recorrer todo el piso orbitario, recorriendo el surco infraorbitario, el conducto infraorbitario y finalmente finalizando a nivel de lo que representa el agujero. Ahí lo voy a dibujar, finalizando a nivel del agujero infraorbitario como tal. Sus ramificaciones finales pueden llegarse a concentrar, como lo dice Rouvier, en lo que es la fosa canina, que se encuentra más inferiormente. Entonces, como pueden ver, un trayecto irregular, ¿sí? En mi imagen se ve casi rectilíneo, pero tiene un trayecto en forma de bayoneta, ¿sí? Un trayecto bastante irregular de lo que representa el nervio maxilar como tal. Pero muy bien, en todo este trayecto que hemos descrito de mi nervio maxilar, que había cambiado a nombre de nervio infraorbitario, pues emite ramas colaterales. Vamos a ir pintando ahí las ramificaciones colaterales. Fíjense, en su trayecto emite las siguientes ramas, las voy a pintar en verde. Primeramente, una rama meningia, fíjense ahí lo estoy pintando en verde. Esta rama meningia tiene su nacimiento a nivel intracraneal. Seguidamente emite ramificaciones pterigopalatinas, como pueden ver ahí, las ramas pterigopalatinas. Estas ramas pueden ser una, pueden ser dos como tal, y están destinadas a su conexión con esto. Ven aquí este